En la segunda mitad del año 1941, las tropas de la Alemania nazi comenzaron a rodear la ciudad soviética de Leningrado con el fin de capturarla. Este era uno de los más fervientes deseos de Adolf Hitler. Para el Führer, aniquilar dicha urbe significaba asestarle un duro golpe al bolchevismo, aún más que la propia Stalingrado. La razón de esto era que al arrasar con esta ciudad, se irían con ella la cuna de la Revolución de Octubre y un enorme símbolo de la Unión Soviética, todo al mismo tiempo. Es más, durante la Segunda Guerra Mundial, Leningrado se alzó como un faro para el Ejército Rojo. Tanto fue así que entre sus líneas se decía: si Leningrado resiste, nosotros también persistiremos. Por ende, que sucumbiese ante los nazis hubiera sido el equivalente al inicio de una estrepitosa derrota. Sin embargo, para el 8 de septiembre de 1941, el panorama no era para nada alentador. La ciudad estaba completamente cercada y las únicas dos vías de comunicación con el exterior eran por aire o por el lago Ládoga. Claramente la situación se estaba haciendo cada vez más insostenible y el Ejército Rojo debía hacer algo. Fue de esa urgente necesidad que nació la llamada Operación Chispa. Pero ¿en qué consistió este operativo? ¿Y cómo consiguió llevar al Ejército Rojo a romper con el aparentemente inexpugnable cerco nazi y de esa manera cambiar la balanza de la guerra? Si quieres conocer la respuesta, quédate con nosotros y acompáñanos a explorar todos los detalles de la histórica Operación Chispa. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. A finales de 1941, la situación en Leningrado era atroz. Más de 2.5 millones de habitantes, de los cuales 400.000 eran niños, estaban atrapados por el asedio alemán. No pasó mucho tiempo hasta que los alimentos empezaron a escasear y mientras el Ejército Rojo hacía lo que podía en tales circunstancias, la población civil combatía al otro gran enemigo, el hambre. Nos bombardean desde aviones, nos disparan, aunque esto no es lo peor porque nos hemos acostumbrado tanto que no nos sorprende, escribió Lena Mujina, en aquel momento con 17 años de edad. Pero la situación alimentaria empeora día a día y es horrible. Nos falta pan. De hecho, debido a la desesperación, en la primavera de 1942 empezaron a circular unos folletos con recetas para cocinar plantas. Por ejemplo, ensaladas de dientes de león, sopas de ortiga y croquetas de trébol. Fueron varios los intentos que hicieron los soviéticos para romper el sitio de la ciudad y así poder reabastecer a una población que estaba al borde del desastre. Sin embargo, todos terminaron en sendos fracasos. Hasta que en diciembre de 1942, el alto mando aprobó la Operación Chispa, un esfuerzo combinado de los frentes Voliov y Leningrado que debían derrotar al enemigo en el área de Lipka, Gaitolovo, Dubrovka y Schliessburg para así penetrar el bloqueo nazi. De inmediato el Ejército Rojo puso manos a la obra. Se construyó un campo de entrenamiento en el que se hicieron réplicas de fortificaciones enemigas en madera, nieve, hielo y tierra, similares a las que utilizaban los alemanes en aquella geografía para que los soldados supieran cómo burlarlas. Además se dispusieron varios polígonos de tiro para que pudieran mejorar la puntería. Mientras tanto, la preparación de la ofensiva significó también la llegada por la vía aérea de reabastecimiento de artillería y munición, así como más de 800 aviones listos para entrar en combate. Sin dudas, era una apuesta a todo o nada. En lo que refiere al curioso nombre del operativo, la leyenda se lo atribuye al propio Joseph Stalin. El máximo líder de la Unión Soviética se habría esperanzado con que el quinto intento, después de tantos fracasos seguidos, fuera la chispa que prendiese el fuego y así poder conseguir aunar los dos frentes del Ejército Rojo y romper el cerco nazi. Lo que sí es probadamente cierto es que al inicio de la operación, las fuerzas soviéticas disponían de alrededor de 303.000 efectivos, unas 4.900 unidades de artillería y morteros, más de 600 tanques y 809 aviones. Al mando de los dos frentes estaban el mariscal Kliment Voroshilov y su par, el legendario Georgy Zhukov. Por su parte, las líneas germanas contaban con 60.000 combatientes, 700 unidades de artillería y morteros, unos 50 tanques y 200 aviones.
a las 9:30 de una fría mañana del 12 de enero de 1943, luego de más de 2 años de bloqueo y con poco más de un mes de preparación, comenzó la Operación Chispa. Durante 2 horas el huracán de fuego cayó sobre las posiciones enemigas, escribió en sus memorias el recordado mariscal Zhukov. El estrépito de las artillerías de los frentes de Leningrado y Volyov se unieron en un bramido único y era difícil distinguir quién atacaba y desde dónde. El triunfo, no obstante, estuvo muy lejos de ser instantáneo. Sí que es verdad que el efecto sorpresa le jugó a favor, sobre todo por la inusitada intensidad de la ofensiva luego de los certeros y exhaustivos bombardeos. Un sargento nazi de la 127ª División de Infantería lo describió posteriormente como una pesadilla. Los soldados estaban desbordados por el pánico, señaló. Los rusos apenas se habían acercado cuando los que estaban en las trincheras salieron a recibirlos con las manos en alto. La avanzada del Ejército Rojo fue lenta y metódica, protagonizando cruentos combates contra las eficaces líneas enemigas y a su vez repeliendo los feroces contraataques alemanes. De hecho, vista la intención irrefrenable de las tropas de Stalin, la Wehrmacht había reforzado a sobremanera distintas posiciones que se convirtieron en verdaderos fortines militares. Pero el estratégico esfuerzo soviético, aunque desesperado, pudo más que cualquier resistencia nazi. A las 11 de la noche del 18 de enero, Yuri Levitan, locutor principal de Radio Moscú, leyó por radio un comunicado a la ciudad asediada que decía: «Se ha levantado el sitio a Leningrado». El Ejército Rojo había conseguido abrir un corredor de 10 kilómetros de ancho sobre la orilla del lago Ládoga. Esta extensión de territorio contenía una ansiada línea de ferrocarril que pasó a conocerse como el Camino de la Victoria y como tal permitió restablecer el abastecimiento de la ciudad. Esta vía, sin embargo, continuaría siendo objetivo intermitente de la artillería alemana hasta casi el final de la Segunda Guerra Mundial. En la Operación Chispa murieron alrededor de 34.000 soldados soviéticos y 23.000 alemanes. No obstante, pese a los reiterativos intentos de levantar por completo el bloqueo de la ciudad por parte del Ejército Rojo, lo conseguirían recién un año después, el 27 de enero de 1944. Para terminar, podemos hacernos eco de las palabras del historiador ruso Vadim Trulyachov. El levantamiento del sitio de Leningrado es uno de los principales acontecimientos que anunciaron un cambio drástico en el curso de la guerra, ya que hizo que los soldados soviéticos creyeran en la victoria definitiva sobre el fascismo. Y para ello está claro que la Operación Chispa fue justamente el hecho que originó una gesta que a todas luces, y según todos los pronósticos, parecía imposible. Inmediatamente después de este éxito militar, el mariscal Zhukov planificó la Operación Estrella Polar, una idea mucho más ambiciosa, que tenía como objetivo la destrucción definitiva del grupo de ejércitos norte de la Alemania nazi. Pero eso es otra historia. Ya llegando al final del video, es momento de que tú asumas el protagonismo y nos contestes la siguiente pregunta. ¿Crees que hubiese sido distinto el desarrollo de la guerra si Hitler no se hubiera empecinado con destruir ciudades específicas como Leningrado o Stalingrado? Cuéntanos, déjanos tu respuesta en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias y hasta el próximo video.